Hola amigos y amigas de Tenancingo, Estado de México. Nuevamente con ustedes sus cuatro amigos, el Inge Arturo Escobar, Ángel Ávila el del Chayotito y Abraham Escobar. Y su servidor y amigo Alejandro López de la Nota Bronca. Todos juntos somos la madeja política de Tenancingo en un episodio más. Los dejo en la voz de el ingeniero Arturo Escobar. Adelante, Inge. Gracias. Yo creo que el mensaje que debemos de dar a la ciudadanía tiene que ser, como lo manejamos desde un principio, empoderar a la gente con la suficiente información que le permita tener posturas, que le permita definir, incluso en el 2027, su voto, que le permita participar activamente en algunas organizaciones o manifestaciones, tener ese espíritu de exigencia a las autoridades porque son trabajadores de nosotros, no es otra cosa, son servidores públicos que a través del voto van a pedir chamba, como tú lo decías en una ocasión, Abraham. Son servidores públicos y no son los dueños de Tenancingo, que las leyes les facultan muchas cosas, pero que desgraciadamente la composición de un cuerpo edilicio que son los regidores que los pone ella, que los escoge ella, y que una oposición, porque tenemos tres regidores de oposición, y se comportan igual o peor que si fueran del mismo grupo. Y no tenemos quien nos defienda, no tenemos quien exija, no tenemos quien observe o proteste o le recrimine al Ejecutivo, que es la presidenta municipal. Voy a tocar un tema que tiene mucho que ver en el funcionamiento o quiénes nuestras autoridades municipales. Y me refiero a los dos mercados de venta y distribución de flores. Desde 1994 que se empezó a construir el mercado Xochiquetzal, fue un gran auge y apoyo a la comercialización y distribución de flor. Incluso ese mercado que surge y se construye como un mercado municipal, funcionaba como un mercado regional. Porque la mayoría de la gente que venía era fuera del municipio, de otros municipios, incluso más fuertes en producción de flor, como es Villaguerrero, como es en la parte de Coatepegarinas, Ixtapan de la Sal. Entonces, incluso competíamos con zonas productoras de aquí de Morelos. Entonces fue un gran auge a la economía misma del municipio, no tan solo para el ayuntamiento que cobraba el acceso y cobraba los derechos de uso del mercado, sino que la gente venía a derramar económicamente lo que compraba y traían mucha economía a Tenancingo. A partir del gobierno priista del 2015, 2018, con un presidente municipal muy experto en educación, pero muy sonso en la comercialización, pues se echó a correr el mercado de flores. Se fue. Se fue, presumiblemente se iba a Santana porque así lo había prometido. A cambio de que votara Santana por él y ganara, el mercado de flores se iba a Santana, porque ya habían comprado otro terreno, ya habían hecho y deshecho, pensando que la cuestión económica se puede planear sin verdaderamente con la participación de la gente. Entonces el mercado se va, presumiblemente a Santana. En Santana los tratan mal a los productores de Villaguerrero y deciden irse a alguien que les abrió los brazos y les digo, vénganse para acá, Como debió haber sido como aquí. debió haber sido aquí. Se van a Villaguerrero. Y todavía hay presidentes municipales que siguieron fungiendo y piensan, algunos hasta se atreven a decir, pues que nos vamos a traer nuevamente a los productores como si fueran llevar un camión y órale, súbanse para que vayan a Tenancingo, cuando Tenancingo fue rebasado, cuando Tenancingo no fue capaz de crear infraestructura de apoyo al mercado, como eran estacionamientos un poquito más grandes o grandes para que pudieran estar los termos que venían a comprar antes en las temporadas fuertes, como el Día de Muertos, como el 10 de mayo. Entonces, todo eso se nos fue. Ahora tenemos un mercado Xochiquetzal abandonado, con una actividad comparativamente hablando del año
¿Qué les parece? Del 2015, comparativamente que está trabajando al 1%, 2%, con un alto costo de esa infraestructura, porque sí costó muchísimo dinero. ¿Cuánto les parece que cueste ese mercado? Unos 150 millones de pesos. ¿Y en manos de quién está? Y lleno de basura. Y lleno de basura, abandonado. Pero eso sí, con unas gentes que representan a pequeñas organizaciones de ahí, que son esos sí son vividores de la gente, y dicen que el que permite la corrupción es corrupto, y si ahí tenemos en el mercado de flores gentes corruptas, entonces el ayuntamiento es más corrupto porque lo permite, y no dudo que les toque algo de esas corrupciones. Entonces, el mercado de Santana, que también es un terreno de 12 hectáreas, que está con barda perimetral, que ya tiene el drenaje profundo, que ya hay algo de infraestructura en términos de naves, allá abandonado. ¿Y qué hacemos los de Tenancingo? ¿En qué nos afecta? Hagan de cuenta que tenemos nuestra casa. Yo otra vez los invito a que me ayuden. ¿Qué va a pasar en 5 años? ¿Qué va a pasar con ese mercado que debiera de ser utilizado? Si ya no es para flores, pues debíamos de utilizarlo de otra manera. A lo mejor el centro ferial quedaría ahí. Y estoy soñando, ¿eh? Porque tenemos unas autoridades que lo que menos les interesa es ver el futuro de Tenancingo. Pero ¿qué pasa si no lo hacemos? ¿Y qué pasa si lo hacemos? Le damos algo de desconcentración al centro, al primer cuadro de Tenancingo. O a lo mejor allá nos llevamos el mercado de mayoreo. O sea, es un mercado, una infraestructura del mercado de flores que solamente, no quiere decir, y se los digo con claridad, compañeros, que el mercado de Villaguerrero es un mercado, es un tianguis de flor. Es a donde entra flor sin planeación, sin saber cuánta deben de producir y cómo está la oferta y demanda. Muchos productores, con tal de llevar flor a vender, a veces pierden y no sacan ni siquiera la inversión. Es un tianguis. Y para que los productores pudieran regresar a Tenancingo necesitas un proyecto de un mercado de talla internacional, a donde tú puedas vender por contrato y transportarla sin que el que te va a comprar venga desde Guadalajara a traerla. Esos son proyectos, ¿eh? Esos son proyectos. Lo hizo y lo quería construir Arturo Montiel, el del PRI, en el Estado de México, el mercado de talla internacional. Pero ahí sí mandaron a hacer los estudios, no tan solo el ejecutivo, no tan solo el proyecto de demanda, de cuánto espacio necesita, no, hizo un estudio de prefactibilidad, de factibilidad, para llegar al proyecto real de un mercado de talla internacional. Y Tenancingo, a lo mejor sientan ahí a un cobrador, y no estoy hablando de racismo, pero a lo mejor sientan por ahí a un amigo de la presidenta, que venga de esos iluminados que dice que trae muy estudiosos, lo sienta ahí en su oficina, que prepare el proyecto, ¿no? Y que a lo mejor un día no muy lejano veamos un cabildo que dice, autorícenme que se crea y se echa a andar el mercado de la flor, sin saber qué va a ser. O sea, de ese tamaño estamos hablando en Tenancingo, las políticas públicas en manos de los más ignorantes. Que me disculpe, pero es la realidad. ¿Qué va a pasar con ese mercado? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué estamos perdiendo? ¿O qué podemos perder en 5 años cuando tengamos ese mercado de hortalizas en la calle, de los mayoristas en la calle, cuando llueve, todos mojándose?
A lo mejor no puede aparecer un municipio así como Villaguerrero y les diga, vénganse para acá, les voy a poner un techado y se va. Y luego, poco o mucho le deja al ayuntamiento a través del cobro del uso de la vía pública, aunque sea sobornados, aunque les cobren las multas de que se estacionaron mal y que lo hicieron, porque a lo mejor la de gobernación les dice, ahí estaciónense, pero después pasa el policía y los infracciona. Aunque veamos todo eso, algo tenemos que hacer. Tenancingo no puede transitar nuevamente con unas autoridades y dejar que hagan lo que quieran. Ojalá fueran verdaderamente autoridades que se pongan a pensar y pongan el corazón en la mano, como decía Abraham, para dar las obras por administración y no por contrato, que cumplieran todo eso. Pero no es así. Estamos con autoridades y vamos a tener otras autoridades que van a venir a saquear Tenancingo y que con el miedo, el que nos digan sus allegados y sus lamebotas, que nos digan que somos unos hambreados, que extrañamos la quincena y por eso estamos hablando. No mates al mensajero, mata el mensaje. Dime que estoy mal de lo que hablo. Dime que verdaderamente tu administración funciona y trabaja. Y le voy a poner un ejemplo, y ahorita me contestan los del mercado de las flores, pero voy a poner un ejemplo. ¿Cómo está de atrasado Tenancingo, producto de falta de participación de la sociedad? Si se recuerdan, nosotros lo ventilamos aquí en un programa. Dentro de la administración municipal existe un área que se llama juzgado cívico. ¿Qué es un juzgado? Juzgado que atiende todas las faltas administrativas, todas. Es más, tiene más trabajo que el Ministerio Público, porque aquí ventilan desde que chocaron, desde que se golpearon, desde que pidió prestado y no le quiere pagar, todo, de que se orinó en la calle, de que le pegó a su señora, de que no quiere pagar pensión alimenticia, todos esos asuntos los atiende el juzgado cívico. Bien, hace más de 4 meses, estamos hablando por ahí de septiembre, le llega al ayuntamiento el reporte, el resultado de una auditoría de desempeño que hace al gobierno municipal, a esa dependencia del juzgado cívico, lo hace el órgano superior de fiscalización. Y si ustedes, en esta ocasión lo manejamos, y si ustedes leyeran ese reporte verdaderamente a conciencia, es un juzgado cívico sin marco de actuación, sin servidores públicos capacitados, sin manual de procedimientos. Era un juzgado cívico que tenía que corregir esas faltas administrativas mediante educación, con penas o con multas, pero no de dinero, de hacer trabajo comunitario, de capacitación, y no lo hicieron. Era recaudatorio, como todos. Hay que sacarle dinero al pueblo. Pues bueno, llegó eso, iban a correr a todos los que trabajaban en el juzgado cívico, no los corrieron, ya tenemos más de 4 meses y acaban de publicar la convocatoria para elegir a los servidores públicos de esa dependencia que se llama juzgado cívico. Fíjense nada más, como si todo lo que sucede en Tenancingo de faltas, de agresiones, de accidentes, de golpes en la vía pública, les dijeron, espérense, porque apenas vamos a elegir a la gente que lo va a atender el asunto. Y ahorita los van a elegir. Gentes que se van a inscribir, que van a pasar el examen, pues puedes leerte la ley del juzgado, la ley de juzgado cívico, y vas a pasar el examen. Y llegas al ayuntamiento a estructurar una oficina, a crear su marco legal, a aterrizar la ley estatal de juzgado cívico al municipio. Yo creo que se va a aventar otro año y ya nada más el último año vamos a tener ese juzgado cívico. Es algo increíble, con eso estamos diciendo que verdaderamente el ayuntamiento, qué lástima, y tomo sus palabras y no me voy a cansar de tomarlas todo este año, qué lástima
que tengamos una autoridad municipal que en lugar después de un año, que en lugar de capacitarse, de tener experiencia, creo que fue al revés. Creo que no aprendió. Y eso quiere decir que su coeficiente intelectual no da para más. Ahí se quedó y ahí se va a quedar. Un cangrejo. Un cangrejo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese mercado de flores de Santa Ana? Que no costó 10 pesos. Si checáramos verdaderamente la documentación de cuánto costó ese mercado o ese terreno, y cuánto ha costado la urbanización, y cuánto ha costado toda la estructura que se construyó en ese mercado, es un dineral. Y el mercado Xochiqueta, el otro dineral, que están tirados nada más por la ignorancia, ineficiencia, ignorancia del presidente municipal, que no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Y sus iluminados, esas gentes que vinieron, qué lástima dan. Qué lástima dan, porque los resultados no son esconder los números y decirle no publiques, no saques la información. Eso no es eficiencia. Eficiencia es resolver los problemas de Tenancingo. Y ojalá me ayuden a decir, ¿qué va a pasar dentro de 5 años con esas inversiones tan grandes que se hicieron en el mercado de la flor? Y ahí están tiradas, abandonadas, y generando corrupción. Y si ahí hay corrupción por varios líderes que son como 2 o 3, entonces el ayuntamiento es más corrupto. Lo que dijo ingeniero es como lo que también no me voy a cansar de repetir, pues que nuestras expectativas superaron las capacidades, ¿no? Y así va a seguir siendo hasta que verdaderamente no veamos a esos partidos que no precisamente que tengan el poder es para poder actuar, sino hay que involucrarse desde antes, hay que meterse a los problemas de la sociedad, y eso también no me voy a cansar de decirlo. En el programa anterior también lo hablé, de que mejor se involucran en otras cuestiones tan simples, y la problemática que le hierve a Tenancingo, pues pareciera que ellos no la observan, ¿no? No la observan porque saben que el día que les toque estar enfrente, probablemente no lo van a poder resolver, y no lo van a poder resolver por esa falta de capacidad. Y hay que ser correctos, y hay que ser verdaderamente del pueblo para decir, si no tengo las capacidades, tampoco voy a seguir echando a perder el municipio de Tenancingo. Ahora, usted habla, ingeniero, del mercado que fue adquirido ahí en Santa Ana y que ya le han querido dar diferentes aperturas y no han sido las mejores para los que llegan a comercializar. Llevaron por ahí a los de los muebles, también a los de las flores, pero como usted y como lo hemos dicho, todo es hecho express, ¿no? Expresmente. Entonces, sin planificación, porque ese mercado es obsoleto mientras no tenga las vialidades, los accesos correctos para darle esa dimensión correcta, ese acondicionamiento y esa dimensión correcta para poder llevar lo que quieras, porque cabe y porque te va a resolver lo que tú quieras. Ahora, no lo es por esa razón, pero también hablamos de, y lo dije en programas anteriores, que el gobierno, como tenemos en el gobierno un representante que lo que menos le interesa es planear, lo que menos le interesa es plantear proyectos, lo que menos le interesa es desgastarse, porque eso no te deja, lo que te interesa es la obra, lo que te deja dinero. Por eso no se involucran con todos esos líderes que yo desde que, y yo no hablo de un líder, lo sé que es una persona, no lo hablo criticando a la persona, sino dentro de lo que se involucra esa persona, sabiendo que lo único que hace es entorpecer y planificar un proyecto. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos muchas cuestiones todas tiradas en las vialidades y nadie plantea un proyecto, nadie exige un proyecto, y qué comodidad para las autoridades en el momento en que no le demanden esos proyectos. Se echan a la hamaca y qué mejor, ¿no? Mientras no me lo exijan, no me preocupo. Entonces, esos falsos
líderes no deberían de estar ni existir, y ahí es donde se debería de involucrar todas esas áreas como desarrollo económico, obras públicas, desarrollo urbano, todos y principalmente los regidores involucrados y presionando a la presidenta para qué vamos a gestionar, cómo le vamos a hacer, qué planteamiento vamos a hacer, qué proyecto vamos a poner para poder retirar todas esas ferias, todas esas fiestas que se celebran en las vialidades a lo tonto y que generan. Y yo lo sé que generan. Y yo he dicho, si vas a desconcentrar, pues hay que alimentar a la San José, hay que buscar una explanada donde puedas tú llevar un área destinada ahí, a la San Mateo otra área, para que crezcan las colonias, ¿no? Y desconcentras un poco la ciudad porque está totalmente saturada. Entonces ahí es donde sí estorban esos falsos líderes, porque no plantean nada. Y le da miedo y se dejan influenciar las personas que se dedican a ese comercio, influenciar por estos falsos líderes, porque sobre lo que se sostienen, sobre esas falsas promesas, es que si nos movemos ya no vamos a vender. Y ese ejemplo se los pongo, señores, el mercado de Villaguerrero. Oye, te lo llevaste a kilómetros. A kilómetros. Y no lo metiste al centro de Villaguerrero. No, a kilómetros. Y en vez de haber perdido el comercio, creo que creció y se triplicó y no sé cuánto. Todo, está enorme ese mercado. Entonces eso es falso y sin planeación. Ahora se imaginan verdaderamente un proyecto planificado, organizado, con todos que participen y ver cuáles son los pros, los contras, todo, con personas verdaderamente que les corresponde estar involucradas en esa obligación. ¿Qué proyectos no tendría Tenancingo? Hablando también con la derrama económica que tenemos o las entradas al municipio, de lo que habló, que de 380 está incrementándose a 400 y fracción. Entonces Tenancingo no merece eso en esa cuestión, ingeniero. El mercado, mira, hay ciclos, ingeniero y compañeros, pueblo, ciudadanos, hay ciclos que se cumplen y todos tenemos un ciclo en la vida que cumplir. El ciclo del mercado Xochiquetzal, por malos manejos, malos planteamientos, por no saber, lo fueron destruyendo, lo mandaron a Santana, de Santana y se fueron, no los mandaron, se fueron a Villaguerrero. Todo este ciclo ha echado a perder el mercado Xochiquetzal. Ingeniero, dijiste que se pueden hacer muchas cosas ahí, muchísimas, claro que sí. Y voy a dar un solo ejemplo muy breve. En Houston, en la avenida Canal, y Navigation, había un solar grande. Y hubo una iniciativa de la Cámara de Comercio Mexicoamericana para que allí se hiciera un centro comercial mexicano. En ese tiempo, pues yo estaba en una posición envidiable, era ejecutivo de una empresa de restaurantes mexicanos. Y me dijeron, Ángel, ¿y tú que viajas y traes muchas cosas de México? ¿Por qué no nos ayudas a que este sea un mercado artesanal de todo lo que se produce en México? Y sí, me vine acá a México, conocí a Jaime Moret, que era el presidente de la Asociación de Expendedores de Artesanías en la Ciudadela, es de Tenancingo, me comuniqué con él, vine, estuvimos, planeamos, y llevó todo un estudio, copia exacta del de la Ciudadela. Y allá se hizo mejor y todavía lo superaron en 5 veces y allí como ejemplo. Ahora, me regreso a lo del ciclo, ingeniero. Si ese ciclo ya terminó, porque ya lo echaron a perder, sí, exactamente, no están 1, 2 o 3 líderes, ya cambiaron todos los puestos, los dueños originales, ya vendieron, traspasaron y ya hicieron un negocio donde no hay negocio. Si ese negocio se vuelve a recuperar, sí cabe una pequeña central de abastos. Si en una calle que es Matamoros se vende al mayoreo con una franjita hacia Insurgentes y otra para allá,
hay negocios y allí con esa inmensidad del mercado Xochitl se puede reprogramar y hacer una pequeña central de abastos donde caben muchísimas gentes y había que volverlo a recuperar, pero con otro objetivo. ¿Y por qué digo el objetivo? Porque en aquel tiempo cuando se hizo, o lo voy a decir en el yo, Ester López, su servidor, y el obispo fuimos los que proyectamos ese mercado. Y hubo muchos apoyos, pero hubo gestión. Hubo reglamentos que los pedían, se hizo todo y vino Quirós a inaugurarlo. No fue un chiste, fue algo que sucedió, nada más que hablar de esto, pues no me corresponde porque tuvimos muchas personas después que se beneficiaron. Ya no existen, ya no venden, ya no hay los originales. Y si se le investiga, pero ella, la presidenta, no quiere esto. ¿Quiénes son los verdaderos dueños de ese espacio? Ya no lo hay porque ya lo vendieron. Nada más para comentar con respecto a lo que dijo del juzgado cívico de Tenancingo en esa modificación de representantes, que habla usted de 3 meses, ingeniero, que nos quedamos sin representante. Entonces, como fuera del aire fue la conversación, si ya hubo esa observación, pues debió de haber habido una sanción. Y ahorita ojalá y nos dijera usted, ingeniero, a quién le correspondería, y se imagina si hubo tantas observaciones para modificarlo, cuánta gente fue vulnerable o fue vulnerada en sus derechos humanos en esa área. Entonces, ahora, como usted dijo, todos esos delitos que atiende ese juzgado cívico, pues no se detuvieron. ¿Quién los juzgó? Pero por ahí también nos enteramos pues que el representante de derechos humanos pues está preocupado por otras cosas, y teniendo esta problemática tan grande y que no se ha pronunciado para nada, y que podría ponerse enfrente para que toda esa gente que fue vulnerada pueda demandar, porque si hubo esa observación debió de haber habido una sanción, y si lo hizo el gobierno del estado, tampoco debió de haberse detenido para haber encaminado sanciones en quienes hayan hecho algún daño a las personas. Todo lo dejamos en escritos, en palabras. Parece que gobierno federal, estatal y municipal, todos se cubren las espaldas y que todo lo sufra la ciudadanía. Ahí es donde hay que involucrarnos, vuelvo a repetir. ¿Dónde están esos partidos políticos? Desgraciadamente, porque no tenemos una representación, pero así como lo ladro con este hocico, el día que la tengamos, con este mismo hocico me voy a sostener, porque yo sí tengo ese nacionalismo que todos los mexicanos lo perdimos y no sentimos a dónde pertenecemos. Esa identificación nos hace falta, ciudadanos, y por eso hablaba de que nos han robado nuestra dignidad. Por eso no tenemos ese nacionalismo, esa patria de sentirnos hermanos y defendernos, pero ya hace falta. Por eso se aprovechan todos esos partidos políticos, todos esos representantes que lo único que persiguen es seguir enriqueciéndose, pero en lo personal, y dejando todo a la deriva en cuestión de nuestros derechos, en cuestión de nuestros servicios. Entonces ahí yo sí le pido que ese servidor en cuestión de derechos humanos se involucre, porque es una área donde le adolecieron a la gente verdaderamente sus derechos. No sabemos qué pudo haber pasado tantos años y que nadie ha observado, que nadie le preocupa, y que yo considero que es su área directa de donde tenemos que vigilar. Abraham, compañeros, viene a mi mente esto del juzgado cívico. Conozco a la que fue la titular de ese. Estaba allí mismo junto con los policías. O sea, allí llegaban los delincuentes, ahí mismo se resolvían, ahí mismo se levantaba el acta y ya venían a pagar a la presidencia, fuera como fuera. En una ocasión, hace como unos 4, 5, 6 meses, menos, hubo un suceso muy importante, y lo quiero decir como estadística, no de presunción. Una amiga fue y le reclamó
a la presidenta que unas policías habían infraccionado a una moto, con una moto la habían infraccionado, y allí mismo en el Morelos fueron trasladados allá a un lado de la Sánchez de la automotriz, donde está la policía, Ford. En la Ford, perdón, sí, Sánchez Automotriz, y ya se metieron ahí. Esta chica fue y le hizo un reclamo porque las policías la aventó, la exigió, la golpearon, sí, y dice, ¿y dónde está la justicia? No iban haciendo nada más para... Pues todo quedó en un arreglo, y en esa denuncia ciudadana, porque no sabíamos qué iba a pasar, con todo respeto, porque luego alguien viajando en TikTok no le gusta, hizo cerca de 3 millones de vistas una sola publicación que sucedió por lo civil, la juez de civil. Ahora, ¿qué pasa apenas hace 8 días, hace 4, 5, 6 días? Acaba de salir la convocatoria. ¿Por qué? Porque ya la presionaron a la presidenta para que no quede vulnerada esa gente, que todo va a quedar en arreglos y en multas internas y en mordidas. Porque no traen hasta el papelito ese mismo, sale y brinca y ya está la multa de 900, 1500, 1200. O sea, es una lista muy grande y el dinero no se refleja. ¿Se imaginan en 3, 4 meses dónde ha quedado tantas multas para la bolsa de la presidencia? Efectivamente, si el órgano superior de fiscalización hace una auditoría de desempeño, los resultados fueron totalmente catastróficos, a tal grado de que prácticamente le dijeron: tienes que cambiar a toda esa gente porque no sabe el nuevo modelo de impartición de justicia. ¿Cuál es ese nuevo modelo de impartición de justicia? Que no debe de ser multas, no debe ser recaudatorio, debe de ser educativo, curativo. Deben de hacer trabajos en la comunidad para que se vuelva a restablecer el tejido social. Pero en este año, como en los anteriores, seguían cobrando esas multas, y exageradas. Pero no tan solo me voy hacia las multas, la manera cómo se hacía. No se daba el debido proceso, no se respetaba el debido proceso. Llegaban los detenidos o los que tuvieron un altercado, y lo que el policía decía, esa era la verdad. Entonces, efectivamente se vulneraron muchos derechos humanos de muchísima gente, a tal grado que los afectaron económicamente y en sus bienes. Pero también es cierto que debemos puntualizar, y por eso es importantísimo tener esos consejos, esos comités, esas organizaciones de todo tipo de especialidad que supervisan, vigilan y revisan en los marcos normativos. Porque no es posible que en un juzgado cívico que imparte justicia no se sepa, y ni siquiera su reglamento lo dice, que si tú estás inconforme de la sentencia que te marcó el juzgado cívico o el juez o la juez, que no estás de acuerdo porque no es cierto, no te digan dónde te puedes inconformar. Y a lo mejor te mandan, lo más lógico, ¿verdad? Porque estoy hablando de lógica, te mandan con el contralor interno, que depende de la presidenta municipal. Entonces, el contralor interno, ¿cuándo le va a hacer? ¿A quién le hace caso? ¿A la juzgado cívico, que depende de la presidenta, o le hace caso al ciudadano? Entonces, de ese tamaño es la impartición de justicia, de ese tamaño es la violación a los derechos humanos. Y pudieras tú decir, y ahorita me viene a la mente, tú pudieras decir que esa auditoría, y con justa razón, y todos lo pensamos de esa manera, que los resultados de esa auditoría alguien debe de pagar, el mal comportamiento, o la omisión, o por acción violó la ley. Pero nada más, si ustedes leyeron el periódico hoy, encontraron una noticia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, fíjense, el máximo órgano de impartición de justicia, la Suprema Corte, determinó,
y le dio un amparo para que se quedaran las cosas como están a la presidenta municipal de Acapulco. Una presidenta que se iba a iniciar un procedimiento a través de una auditoría por el desvío de más de 800 millones de pesos. Y le iban a iniciar el procedimiento de revocación de mandato siendo presidenta municipal, porque ya no la aguantan, es muy corrupta. ¿De qué partido es? Es Morena. ¿Y cómo se protegen? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la elegimos ahora con el voto directo de la ciudadanía, protegiendo a su gente. Regresamos a la época cavernaria de los priistas. Toda la estructura administrativa se protege entre ella para que la corrupción no se vea, no se note y mucho menos se dé a conocer. Entonces, ¿se imaginan cómo estamos? Tú hablaste ahorita de que el de Derechos Humanos municipal debiera de intervenir, pero yo creo que la intervención nada más debe de ser enunciativa, porque levantar algo que pudiera trascender y caminar en las esferas de la impartición o de los juzgados de impartición de justicia, estamos soñando. Por eso la presión social, para corregir todo esto, no es otra cosa más que la presión social. Si no hay presión social, a través de organizaciones, a través de lo que quieran, mítines políticos, mítines de manifestaciones, no vamos a solucionar nada. Nos vamos a ir acostumbrando a que lo que ahorita vamos a hablar nos va a pasar como el discurso que dio el que fue presidente municipal, presidente de la República, más de 30 años, y que lo que dijo en relación a la ciudadanía de México, a 120 años sigue siendo la misma. Y nosotros vamos a seguir hablando, y yo creo que nos vamos a tardar 50 años, y nos vamos a dar cuenta que la sociedad sigue siendo igual. Le gusta, pareciera ser que le gusta, ser maltratado, que le quiten sus pertenencias, ser estafado, que se burlen de él, porque no es otra cosa cuando van a repartir despensas o juguetes o roscas. ¿A poco se los van a dar de corazón? Por favor, se los dan con un propósito y con un objetivo de ganarse su voto en las próximas elecciones. Entonces, es difícil, sé que es difícil la situación administrativa, pero no imposible de que nos escuchen. No imposible de que nos escuchen y nos van a escuchar. Entonces, yo quiero cerrar este capítulo con un tema que nos va a gustar también, que nos abre la posibilidad de echar a volar nuestra imaginación, porque todo sale de la imaginación, ya después le das forma a través de un proyecto. Y que como Tenancingos, yo creo que vale la pena decirle a la gente, ¿por qué no empezamos a materializar posiblemente una idea de proyecto que sea un centro ferial? Un centro ferial que se pueda construir en el lugar propio, con transporte a lo mejor gratuito los primeros años, para que la gente vaya, no haya el pretexto de que ahora voy a pagar taxi o no tengo en qué ir, porque se puede, queriendo se puede. Si van a construir una escuela para producir, que se mantenga la producción de rebozos del señor Hermilo, porque ese es el negocio, que no pueda hacerlo para la gente. ¿Y cómo se construye? No es necesario esperar recursos públicos para que puedas construir un centro ferial, porque incluso dentro de los recursos de inversión te lo prohíbe. Tiene que ser beneficio a la ciudadanía en términos de las zonas más pobres, pero nunca manejan esos términos de desarrollo económico. Entonces, cuando hablamos de los sectores más pobres, estamos hablando de las zonas rurales, estamos hablando de las calles, agua potable, drenaje a las comunidades pobres. Pero también un centro ferial viene a resolver muchos problemas de pobreza. Pero más sin embargo vamos a dejar ahí las reglas de operación, que un día lo vamos a tratar. ¿Cómo podemos plantear esas modificaciones de las reglas de operación? Pero ¿por qué no podemos echar a andar un proyecto de esa naturaleza donde toda la gente sea dueño de su local? Sea dueño de su parte. Porque aquí en Tenancingo está comprobado que todo lo que se haga, mercados o cualquier acción
a donde interviene el ayuntamiento se lo echa a perder. Por la ambición, por el raterío, por la corrupción, por la ineficiencia, por la ignorancia, por la prepotencia. Entonces, ¿por qué no pensar en hacer un centro ferial? Y sacamos, ¿cuántas ferias tenemos ahora? Más 4 que instauró la presidenta. Hemos de tener como unas 16 ferias en todo el año. Y que aquí se junta, y lo voy a terminar y les dejo el micrófono que me ayuden. Aquí se juntan las ferias para un posible proyecto, pero que también tiene que ver con el comercio informal. El comercio informal ha sido una de las actividades que genera, incluso en la época de los años 2000, generaba o contribuía más que el impuesto predial. Yo recuerdo aquellas cifras que eran muy atractivas de toda la gente que pagaba el uso de la vía pública. Ahora, no dudo que ya se triplicó o cuadruplicó el ingreso, no lo dudo, porque ahora tenemos autoridades tan cínicas y tan corruptas que manejan el comercio informal sin reglas claras. Yo estoy de acuerdo con una publicación que hizo, no sé, no los conozco de esa página, pero hizo un comentario respecto a que el comercio informal está en manos, en primera, de una persona que no ata ni desata, que para ella el control es el maltrato, para ella el control es vender espacios, para ella el control es cobrarles de más, y se manejan además sin reglas claras, les cobran como quieren y de acuerdo al mes o al día que se van a poner. Y dependiendo el sapo es la pedrada, y si nomás te dejas tantito, y todos los líderes que hablabas tú que impiden ese desarrollo de un proyecto, algo tenemos que hacer, y yo creo que debemos denunciar que ellos no luchan por el progreso de su gente, ellos no defienden a sus compañeros comerciantes informales, ellos luchan por sus privilegios. Ellos luchan por tener más de un espacio para que lo renten o lo vendan. Entonces, tenemos que hacer algo en Tenancingo, ya no podemos soportarlo. Y precisamente mi plática es en relación, y dejo el micrófono, y ustedes cierran el programa. ¿Qué va a pasar si seguimos así? La ciudadanía de Tenancingo dice ya basta de que estén interrumpiendo el tráfico y cerrando calles. Y los comerciantes están en manos de líderes que impiden el desarrollo. Y la autoridad municipal, como no se quiere confrontar con nadie, y pone un agente que tiene mucha experiencia en la corrupción, pues ahí se la van llevando. En ratitos la presidenta dice, ahora sí los voy a quitar, se le ponen enfrente y no los puede quitar, pero sí les cobró, sí les dio privilegios a muchos para poder controlar ese malestar, que es mayor la cantidad de gente que está molesta. Entonces, ¿qué va a pasar en 5 años? Ojalá y me ayuden también ustedes. ¿Qué va a pasar en 5 años con ese comercio informal? Los tianguis en la calle. ¿Cuántas calles estamos involucrando en el comercio del tianguis? ¿10? ¿15 calles? ¿Que interrumpen todo el tráfico? ¿Que están sobre la calle en la venta? Es algo increíble, y que no exijan, que no pidan que podamos construirlo. No se está pidiendo que lo hagan con recursos públicos, lo pueden hacer la gente organizadamente, con una persona al frente de esa organización que irradie confianza, que sepa lo que va a hacer, que quiera a su pueblo, para generar un proyecto de construcción que sea directamente de los involucrados, porque son sus negocios. Ni modo que les vayamos a construir con recursos públicos los locales a la gente, porque la gente va a decir, ahora bien, ven a construirme uno a mí, ¿no? Y con justo derecho lo diría. Entonces, esos modelos de desarrollo de infraestructura comercial tiene que ser con recursos de los mismos que participan en el comercio y que tienen mucho dinero, porque hasta el que vende gorditos tiene mucho dinero. Entonces, hay unos que no, hay unos que sí, hay de todo, pero para eso son las políticas públicas, para generar que no haya esa brecha tan enorme entre los ricos y los pobres. Tenancingo estamos fritos, yo no sé qué va a pasar,
pero algo tenemos que hacer. Este proyecto, esta idea, podría cristalizarse si verdaderamente, vuelvo a repetir la palabra, proyecto, un análisis de lo que está y que necesita y requiere Tenancingo en el comercio informal. Nada más que sucede una cosa, ingeniero, a veces queremos nosotros utópicamente hacer algo que la gente no quiere hacer. Se manifiestan, los ejemplos están muy claros y muy cerquita. Los del 24, unos 2 días antes, y luego seguían los de los Reyes, lo de Navidad, o sea, es mucho comercio. Nada más lo que les gustaba o lo que les interesaba era vender el 24 los artículos de Navidad, antes del 24 de Reyes. Después vienen los niños Dios y los juguetes de Reyes. Son grupos que al terminar su participación se van. Se olvidan. Luego vienen los de los Reyes, se pelean, hablan, dicen, terminan, se van. Luego vienen los del obispo igual, venden, hacen y deshacen y se van. Lo de la Feria de la Flor, igual vienen, les financian sus puestos, que pongan bonito aquí, y se van. Una escuela del obispo. Ajá. Sí, es así. Mira, hay una anécdota que ya alguien porque lo que abunda de mexicanos allá en Delaware, ya muchas gentes ya están haciendo obispo. Ya están poniendo y están surtiendo a restaurantes, obispo. Pero de calidad. De calidad, porque allí lo venden, allí lo supervisan y en los restaurantes y lo venden y lo entregan. Hubo una idea para los del obispo allá mismo, para llevar obispo de Tenancingo a Estados Unidos. ¿Sabes cómo lo llevaba yo? Porque me pedían obispo la familia. Lo metí a congelar. Mañana, al otro día salía yo a las 9, 10, 11 de la mañana, y ya 2 o 3 días del domingo ya estaba congelado. Me ajustaba el tiempo para llegar a la casa, bien con aluminio, y ya se vendía. También allá hacen una cosa en los restaurantes. Ya venden las porciones por peso, en onzas, y ya lo llevan para una porción y lo dan a probar, lo comercializan. Igual aquí, los del obispo deberían de hacer muestras para que vayan a los restaurantes y digan qué es lo que se produce aquí y cómo se hace lo del obispo por su historial. Cualquiera en su casa es picadillo metido en una tripa y se acabó. Pero da la casualidad que es el obispo. No es lo mismo comerse un pastel de una pastelería importante a una pastelería más o menos panadería. De todos modos el pastel es lo mismo y aquí el obispo es lo mismo. Nada más es que hay que buscar la manera y forma de cómo impulsar el comercio. Y para terminar con la exposición de que decían ustedes, tú, Arturo, de que hacer un centro ferial. Sí. Y allí viene lo demás. Si nada más nos concentramos en el centro ferial, sería también cambiado en días. Los que vendían en una parte venden en otra para que todos fueran dueños. Ese mercado Xochiquetzal ya no revive, ingeniero. Ya no hay forma de que regresen, porque las gentes que se fueron para Villa Guerrero, las pocas que quedan en Santana y las poquititas que quedan aquí, ya tienen sus clientes. Y aunque estén como estén, ya no se quieren mover porque ya llegan sus clientes. Y no llegan dentro de 8 días, llegan cada tercer día, cada 2, tú sabes mucho de eso, 2 o 3 veces por semana, y ya no quieren moverse porque ya esta herida del mercado Xochiquetzal es letal, profunda. Y nomás para terminar, ¿qué hace el de derechos humanos? Lo siento mucho, Gerardo, nada más que estar sentado allá y no ver nada por el pueblo que se está desmoronando por el mal gobierno que tenemos. Pues sí, compañeros, nos encontramos y nos enfrentamos a una autoridad municipal cínica y corrupta.
que solo busca su beneficio y su comodidad. Para muestra, arreglaron sus oficinas donde ella despacha. Oficinas que estaban en perfecto estado, la mesa estaba padrísima, sillas y todo, las conocíamos. Agrandó su privado, destruyendo el patrimonio cultural de Tenancingo, el auditorio municipal. Se comió el templete para extender su privado, que tenga sus sillones. Está haciendo y está teniendo lo que nunca ha tenido. Sí. Entonces, ahí lo reflejas, presidenta. Otro tema que quiero comentar, aparte de la comodidad y la corrupción, ella está acostumbrada a las ferias y circo, darle a tole con el dedo al pueblo. Sí. Ya se viene el carnaval, compañeros, el carnaval. Están buenos los premios y todo, pero yo quisiera que anexara un premio más, aparte del Rey Feo, que pusiera, que metiera el concurso de la reina de la corrupción, y ya saben quién lo ganaría, y yo le pagaría el primer lugar. Adelante, mi cobra. Se viene el carnaval y como todo monótono, ¿no? Así viene siendo, así lo hacemos, total. Nadie le ha puesto más interés, como lo que dijo el ingeniero, que tenemos desbordado el comercio informal, pues desde ahí irle modificando, darle más apertura, invitar dentro de lo informal que se vean formales, ¿no? Para que haya ese crecimiento. Estamos esperando el proyecto que prometió en la manifestación hace más de 10 meses. Entonces, ahí a eso informal, darle esa formalidad, y es un proyecto. Pero ¿por qué no lo hacen? Usted lo dijo muy importante, ingeniero, y es lo que hemos venido manejando. Y habló de esas dichosas reglas de operación, cuando hemos dicho que todos esos recursos ya vienen etiquetados, entonces ya no son méritos de un presidente municipal, y que viene destinado para las comunidades más pobres, y que el alumbrado, y que las banquetas, y que el drenaje, y para ser beneficiadas. Eso ni siquiera ya lo deberían de manejar el presidente municipal, como lo he dicho. Debería de haber un organismo descentralizado, aunado a obras públicas, y que ellos anden preocupados, que aquí faltan banquetas, vamos a ocupar el recurso, hace falta tal, y vayan presentando proyectos de esa forma. ¿Por qué hablamos de eso? Porque los méritos, y lo tocó el ingeniero, nomás faltó darle ahí recalcarlo, los méritos sí se los doy cuando verdaderamente convoque, convenza a todos esos comerciantes para ir a crear ese recinto ferial y darle la idea precisa donde tenemos que gestionar, donde se van a aplicar recursos no por parte del municipio ni de inversión privada, para darle forma y darle verdaderamente un crecimiento y darle la certeza jurídica de que es tuyo, que tú lo puedes abrir todos los días, y que a lo mejor yo nada más voy a regular ciertas cosas. Pero ¿por qué no se mete ahí? Pues es claro y preciso. Porque no hay dinero, señores. A eso no le interesa. Claro, ese desgaste, para eso se te paga. No se te paga para que vengas a aplicar los recursos de guarniciones y banquetas. A ti se te paga para eso, porque hablaste de las capacidades, de convencimiento, de ideas, de proyectos. No sé qué más, porque lo dijo en una nancinera, ¿no? Que ella es, no sé, no recuerdo las palabras que manejó en una nancinera, de que ella estaba iluminada y tenía mucha sabiduría. Ahorita las recordamos. Entonces, ahí, ese es tu mérito. Convéncelos, proponles, convócalos, realízales el proyecto, súmalos, y que se realice. Esa es la esencia que hemos luchado de una política del municipio. Eso es lo que hemos luchado, que ese trabajo le corresponde a un presidente municipal, no de andar aplicando el recurso que ya viene etiquetado, por favor. Ahorita que nos explique eso el ingeniero. Entonces, eso es. Y darle ella que luche por traer a lo mejor unos camiones, que se les facilite el transporte, como lo dijo el ingeniero, para empezarle a dar forma y la credibilidad a la gente de que ahí va a ser verdaderamente un desarrollo. Ahí está, ahí tenemos la universidad, irle dando idea, es plantear un proyecto.
pero eso no me meto porque eso no me deja. ¿Se imaginan que yo tenga que venirle a robar a don Ángel y todavía en su cara don Ángel no me va a regalar su dinero así de fácil como el dinero que le llega del gobierno federal y estatal y se lo ponen en sus manos? Y esa es la facilidad del mundo y lo sabemos por qué, porque es una línea directa de te llega el dinero y regresas un porcentaje, o sea que no es privativo de que los municipios roben, no, todos roban, señores, y eso hay que irlo quitando. Porque llegar a ser un administrador público, un presidente municipal, un regidor, no es venirte a ser rico, no es venir a hacer negocios con la administración, es a venir a trabajar por la gente, porque verdaderamente te interesa tu municipio, porque tienes ese sentimiento de la patria, de sentirte nacionalista, de decir Tenancingo es mío y quiero que se desarrolle y crezca, porque aquí van a trabajar mis hijos. Cuando tengamos esa sensación en el cuerpo, verdaderamente todo mundo vamos a salir a recriminarle al presidente municipal en turno que lo que ocupamos no es el que viene a aplicar guarniciones y banquetes, sino el que viene a plantear proyectos que verdaderamente le interesa, meterse a las tripas del toro y enfrentarse a quien se tenga que enfrentar. Es tan fácil, Abraham, compañeros, gente. Dice ella que trajo gente de fuera por las capacidades. Bueno, si hay tantas direcciones y tantos expertos, tantos magos de la administración pública, ¿por qué no los manda a gestionar? Ir a las, pues es Morena el municipal, estatal y federal, que vaya a tocar puertas. Hay fundaciones el gobierno municipal puede extender una constancia de que recibieron dinero, porque todo desarrollo, toda donación, toda entrada tiene que entrar por la tesorería, no puede ir directamente, por ejemplo, al centro ferial, no. Entra a la tesorería y de la tesorería ya lo distribuye, pero si la tesorería está súper amañada y es de fuera, ¿qué van a hacer con ese dinero? Más que seguir, decía mi mamá y mi abuelita, pechándoselo, llevándoselo para su casa, teniendo casas, viajando, ahora hasta ropa de marca. Todo eso se nota, se ve. La foto con la gobernadora, ya quieren reelegirse, todo les apura lo que viene. ¿Por qué les apura lo que viene? Porque ya están. Lo que ya está, ya no van a hacer ningún esfuerzo porque ya están. Y a cobrar, y a cobrar, y a cobrar. Pero ¿por qué no a gestionar? Cerramos el programa, creo que llegamos a agotar los puntos. Yo nada más quiero agregar, para que no se quede en el aire, la sociedad no tiene la culpa. La sociedad fue educada de esa manera. La sociedad, por eso tenemos ese tipo de escuelas, este tipo de educación, donde nos enseñan a agachar la cabeza, nos enseñan a no protestar, porque el que protesta en una escuela hasta lo corren, los enseñan a que deben de agachar la cabeza, a ver a sus autoridades como si los vieras hacia arriba, cuando son unos servidores públicos, son tus trabajadores. La sociedad no tiene la culpa, pero sí la sociedad tiene en su mano la solución. Y la solución es que al menos, emitas un voto el 27 más crítico, más analítico, con más información, con más intencionalidad de que quieres desarrollar Tenancingo. Y otro día disertamos sobre las reglas de operación. Las reglas de operación son muy interesantes, nomás les dejo un dato. El único municipio que ha solicitado a la Secretaría de Hacienda para que modificara las reglas de operación fue Veracruz, hace como 6 años. Veracruz no necesitaba dinero para hacer guarniciones y banquetas y demás, tenían mucha infraestructura ya ejecutada. Lo que les surgía era tener dinero disponible para ayudar a su gente a reparar los motores de sus lanchas que eran pescadores. Sometió a la Secretaría de Hacienda que modificaran ese año las reglas de operación y las modificaron para ese municipio. Y tuvo el dinero para beneficiar a su gente. Aquí ya es urgente. No quiere decir que tenemos
todo urbanizado y todo bien hecho. No, 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 no. Aquí estamos sumamente atrasados. Y me recuerdan las palabras de la presidenta que en campaña, siendo candidata, mencionaba mucho la palabra rescatar. Vamos a rescatar Tenancingo. Y yo me quedaba, ¿rescatarlo de qué? ¿Será del atraso? ¿Será de la corrupción? ¿Será de la ineficiencia? ¿Será de la desorganización? Y es lo que está dando ella. Entonces yo no entendí y todavía sigo con esa pregunta. ¿Lo rescató de qué y para qué? Con eso nos despedimos. Ojalá les haya gustado. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Nos vemos en la próxima. Gracias.